Modelos estocásticos y simulación en computación y comunicaciones. Universidad Nacional de Colombia. Libro Artificial Intelligence, A Modern Approach. Capítulo 14. Razonamiento probabilístico a través del tiempo. Integrantes del grupo: Luis Díaz, Cristian Tovar, Lina Espinal, Daniel Mateus, Julián Ruiz y Daniel Villamor. Hola a todos y bienvenidos a este viaje por el fascinante mundo de la inteligencia artificial. Hoy vamos a sumergirnos en un tema clave para entender cómo las máquinas pueden razonar en ambientes donde nada es completamente seguro: el razonamiento probabilístico a lo largo del tiempo. Imagina por un momento que eres un guardia de seguridad en un búnker subterráneo. No puedes salir al exterior, pero cada mañana ves llegar al director, a veces con paraguas, a veces sin él. ¿Está lloviendo afuera? No lo sabes con certeza, pero puedes estimar la probabilidad basándote en estas pequeñas pistas. Ese sencillo ejemplo nos abre la puerta a una de las grandes preguntas de la inteligencia artificial: ¿cómo puede un agente tomar decisiones inteligentes cuando la información que recibe es incompleta, incierta o incluso engañosa? A lo largo de este episodio vamos a recorrer juntos las herramientas que la IA utiliza para enfrentarse a ese desafío. Veremos cómo representamos el mundo cuando cambia con el tiempo, cómo podemos predecir el futuro, entender el pasado y mantener una idea clara del presente. Exploraremos modelos famosos como Hidden Markov Models, los Kalman Filters y las Dynamic Bayesian Networks. Y para no quedarnos solo en la teoría, hablaremos también de ejemplos prácticos, desde seguir el movimiento de un robot hasta rastrear fenómenos económicos o biológicos. Así que prepárate, porque en los próximos 30 minutos vamos a descubrir cómo la IA se convierte en una especie de detective probabilístico, siempre persiguiendo pistas, calculando probabilidades y tomando decisiones lo más racionales posibles en un mundo lleno de incertidumbre. Time and Uncertainty. Imagina por un momento que tratamos de entender el mundo como si fuera una película. En cada instante tenemos un fotograma que nos muestra una parte de lo que está pasando. El problema es que esa película no siempre es clara. A veces la imagen está borrosa, a veces falta información, y aún así debemos tomar decisiones en tiempo real. Esto es exactamente lo que ocurre cuando hablamos de tiempo e incertidumbre. El mundo cambia constantemente y un agente, ya sea un robot, un programa de IA o incluso nosotros mismos, necesita una manera de representar estos cambios sin perderse en la complejidad. Aquí entra en juego la idea de estados y observaciones. Un estado es como la realidad oculta de lo que está sucediendo. Por ejemplo, está lloviendo afuera en este momento, ese es el estado, pero no siempre podemos observarlo directamente. Lo que tenemos son observaciones, señales indirectas que nos permiten inferir lo que pasa. En el ejemplo del guardia de seguridad, el hecho de ver al director entrar con un paraguas es la observación. El truco está en que los estados no siempre son visibles, las observaciones pueden ser engañosas. Un paraguas abierto puede indicar lluvia, pero también puede ser un simple accesorio o un escudo contra el sol. Aquí la IA necesita utilizar la probabilidad para decir: ok, con esta pista lo más probable es que esté lloviendo, aunque no lo sé con certeza. Podemos imaginar un mundo como una sucesión de time slices o cortes de tiempo. En cada corte hay un conjunto de variables, unas que son visibles, las observaciones, y otras que están escondidas, los estados. La tarea de la gente es conectar esos cortes como si fueran las viñetas de un cómic y tratar de dar sentido a la historia completa. Transition and Sensor Models. Ahora bien, para que esto funcione necesitamos dos piezas clave: el modelo de transición y el modelo de sensores. El modelo de transición responde a la pregunta: ¿cómo cambia el mundo de un instante a otro? Si ayer llovió, ¿cuál es la probabilidad de que hoy también llueva? Este modelo captura las reglas del cambio, como un guión que nos dice qué tan probable es pasar de un estado al siguiente. En el modelo de sensores, por otro lado, explica cómo los estados del mundo se traducen en observaciones. Volviendo al guardia, si realmente está lloviendo, ¿qué probabilidad hay de que el director traiga paraguas? Tal vez sea muy alta, digamos 90%.
Pero también existe la probabilidad de que el director olvide el paraguas o que lo use incluso sin lluvia. Ambos modelos funcionan juntos. El de transición nos ayuda a proyectar el futuro basándonos en el pasado. El de sensores nos conecta con el presente a través de la evidencia que percibimos. Y la magia ocurre cuando unimos ambas fuentes de información. No solo vemos qué pasa ahora, sino también lo interpretamos en el contexto de lo que pasó antes. Este enfoque se conoce como el Markov Assumption o suposición de Markov. Lo que dice, de forma simple, es que para predecir el futuro basta con mirar el presente inmediato. No necesitamos cargar con toda la historia pasada. Claro, esto es una simplificación. El clima real depende de muchas variables acumuladas, pero en muchos casos esta suposición es lo suficientemente buena para construir modelos prácticos. Con estas ideas, estados, observaciones, modelos de transición y modelos de sensores, tenemos la base para construir agentes que puedan navegar en un mundo incierto, actualizando constantemente sus creencias. Es como un detective que nunca tiene toda la evidencia, pero que con cada pista ajusta su hipótesis sobre lo que realmente está ocurriendo. Inference in Temporal Models. Hasta aquí hemos visto cómo representar el mundo con estados y observaciones, y cómo los modelos de transición y de sensores nos ayudan a dar coherencia a lo que ocurre en el tiempo. Pero todavía falta responder una pregunta crucial. ¿Cómo inferimos lo que realmente está pasando? En otras palabras, ¿cómo actualizamos nuestras creencias cada vez que recibimos nueva evidencia? Aquí entran los distintos tipos de interferencia en modelos temporales. Filtering and Prediction. Empecemos con el filtering, que en español solemos traducir como estimación del estado. La idea es sencilla. Dado todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿qué probabilidad tiene cada estado en este momento? Volvamos al ejemplo del guardia y el paraguas. Cada mañana, al ver si el director trae o no trae paraguas, el guardia actualiza su creencia sobre si está lloviendo. El filtering es ese proceso de ir ajustando el mapa mental del presente con cada nueva observación. Lo poderoso es que este proceso se hace de manera recursiva. No necesitamos recalcular todo desde el inicio cada vez. Basta con tomar la creencia actual, proyectarla al siguiente instante usando el modelo de transición, y luego corregirla con la observación que acabamos de recibir gracias al modelo de sensores. Así, paso a paso, el agente mantiene una visión actualizada del mundo. Ahora bien, si podemos estimar el presente, también podemos intentar predecir el futuro. Esto es lo que se llama prediction. El mismo mecanismo de filtering, pero sin nueva evidencia, nos permite proyectar hacia adelante. Por ejemplo, si hoy está lloviendo y la lluvia tiende a persistir, puedo decir que mañana es muy probable que siga lloviendo. Claro, mientras más pasos adelante queramos predecir, más incertidumbre se acumula. Smoothing. El siguiente concepto es el smoothing o suavizado. Aquí la pregunta cambia. Dado todo lo que sé hoy, ¿qué tan probable es que cierto estado haya ocurrido en el pasado? Imagina que hoy, jueves, ves al director llegar con paraguas. Esto te hace pensar, entonces quizás el martes también llovió, aunque en ese momento no estaba tan seguro. El smoothing permite mejorar nuestras estimaciones pasadas al incorporar nueva información que antes no teníamos. Es como reconstruir una historia. Con cada nueva pista no solo entiendes mejor el presente, también reinterpretas lo que ocurrió antes. Esto es fundamental, por ejemplo, en el reconocimiento de voz. Al escuchar una frase entera, las palabras del final ayudan a interpretar mejor las del inicio. Técnicamente, smoothing se logra combinando dos tipos de mensaje: los que avanzan hacia adelante actualizando creencias con cada observación y los que van hacia atrás corrigiendo el pasado con la evidencia futura. La combinación de ambos da una visión mucho más clara de lo que pasó, encontrando la secuencia más probable. Finalmente, llegamos a una de las tareas más interesantes: encontrar la secuencia más probable de estados que explican nuestras observaciones. Aquí ya no nos conformamos con probabilidades individuales. Queremos la mejor hipótesis completa, la historia más coherente de lo que ocurrió. Volvamos al guardia. Imagina que en 5 días observa la siguiente secuencia de paraguas: sí, sí, no, sí, sí. La pregunta es, ¿cuál es la secuencia de lluvia más probable que generó estas observaciones?
Tal vez lo más lógico es que llovió los primeros 2 días, luego no y después sí. Resolver esto no es tan fácil como elegir lo más probable en cada día por separado. Necesitamos considerar toda la secuencia. Para eso existe un algoritmo famoso, el algoritmo de Viterbi. Este algoritmo recorre todas las posibles rutas, pero de forma inteligente, descartando combinaciones imposibles y quedándose con la más probable. Es muy usado en áreas como la biología molecular, para reconstruir secuencias de ADN, o en telecomunicaciones, para decodificar mensajes transmitidos en canales ruidosos. En resumen, estas tres técnicas, filtering, prediction y smoothing, junto con la búsqueda de la secuencia más probable, forman el corazón de la inferencia en modelos temporales. Nos permiten responder preguntas sobre el presente, el futuro, el pasado y sobre la historia completa que mejor explica nuestras observaciones. Gracias a ellas, un agente puede navegar en un mundo incierto como un detective probabilístico, que no solo reacciona a lo inmediato, sino que también proyecta y reconstruye la trama completa de los hechos. Hidden Markov Models. Ya conocemos las bases de la inferencia en modelos temporales. Ahora es momento de explorar uno de los modelos más populares y ampliamente usados, los modelos ocultos de Markov, o simplemente HMMS por sus siglas en inglés. Un HMM es un marco matemático que nos ayuda a representar sistemas en los que los estados reales están ocultos, pero podemos observar pistas indirectas de ellos. Volviendo a nuestro ejemplo del guardia y la lluvia, el hecho de que llueva o no es el estado oculto, y el ver al director con paraguas es la observación visible. El HMM formaliza esta situación y nos da herramientas para calcular probabilidades sobre lo que realmente pasa. Lo interesante es que los HMMS pueden aplicarse a una infinidad de problemas del mundo real, desde reconocimiento de voz, donde el estado oculto son las palabras que la persona piensa y la observación es la onda sonora, hasta la biología, donde el estado oculto es la secuencia genética y la observación son los fragmentos leídos en un experimento. Para que todo esto sea manejable, los HMMS se apoyan del álgebra de matrices. Acá no se van a utilizar fórmulas complicadas, pero la idea es muy elegante. El modelo de transición se representa como una matriz que dice con qué probabilidad pasamos de un estado al siguiente, y el modelo de sensores se convierte en otra matriz que indica la probabilidad de observar cierta evidencia si estamos en un estado específico. Con estas dos matrices, los algoritmos que ya vimos, filtering, smoothing y hasta el Viterbi, se convierten en simples multiplicaciones de matrices y vectores. Esto hace que los computadores puedan procesar secuencias largas de datos de manera eficiente. De hecho, gracias a esta representación, los HMMS fueron durante décadas la columna vertebral de tecnologías como el reconocimiento de voz en teléfono, asistentes virtuales y sistemas de dictado automático. Aunque hoy han sido en parte desplazados por redes neuronales profundas, siguen siendo un ejemplo maravilloso de cómo la probabilidad puede traducirse en algoritmos prácticos. Veamos ahora un ejemplo concreto que aparece en muchos libros de robótica, el problema de la localización. Imagina un robot que se mueve dentro de un edificio dividido en celdas, como si fuera un tablero de ajedrez. El robot no tiene GPS, pero sí cuenta con sensores que le indican si hay paredes a su alrededor. Estos sensores no son perfectos, a veces se equivocan y a veces fallan. El robot necesita saber en qué celda se encuentra. Aquí, el estado oculto es su posición real en el tablero. Las observaciones son las lecturas de los sensores. Con un HMM, el robot puede combinar lo que sabe sobre cómo se mueve, suponiendo que cada paso lo lleva a una celda vecina, con lo que percibe de sus sensores, para mantener una estimación probabilística de su ubicación. En la práctica, esto se traduce en un mapa de calor. Algunas celdas tienen alta probabilidad de contener el robot y otras muy baja. Y a medida que el robot se mueve y recoge nuevas observaciones, este mapa se actualiza y se vuelve más preciso. Lo más sorprendente es que, incluso cuando los sensores son muy ruidosos, el robot logra ubicarse razonablemente bien después de varios pasos. Esto pasa porque el modelo no depende de una sola observación, sino que integra muchas a lo largo del tiempo, corrigiendo los errores y encontrando patrones coherentes. Este mismo principio puede aplicarse a otros campos.
En biología, por ejemplo, los HMMS ayudan a identificar regiones de ADN que corresponden a genes. En economía pueden modelar fases de crecimiento o recesión que no se observan directamente, pero que dejan huellas en indicadores como el empleo o la producción. La idea que nos gustaría que se lleven es que los modelos ocultos de Markov son como un puente entre la incertidumbre y la estructura matemática. Nos permiten tratar con sistemas ocultos y observaciones imperfectas, dándonos un marco simple pero poderoso para razonar sobre el mundo en movimiento. Kalman Filters. Hasta ahora hemos trabajado con ejemplos donde los estados se representaban como variables discretas. Llueve o no llueve, el robot está en una celda o en otra. Pero ¿qué pasa cuando el estado que queremos seguir es continuo? Por ejemplo, la posición de un avión, la velocidad de un automóvil o la trayectoria de un satélite. Aquí es donde entran en escena los Kalman Filters, una de las herramientas más influyentes y usadas en ingeniería, robótica y ciencias aplicadas. Updating Gaussian Distributions. El filtro de Kalman parte de una idea poderosa. Cuando los cambios en el estado y las observaciones pueden modelarse con distribuciones gaussianas, esas clásicas campanas de probabilidad, el problema se vuelve matemáticamente elegante y eficiente. Imagina que intentas seguir el vuelo de un ave en medio del bosque. No puedes verla todo el tiempo. Apenas captas destellos de su silueta entre las ramas. Cada destello es una observación ruidosa. No es exacta, pero te da una pista. El filtro de Kalman combina estos destellos con un modelo del movimiento del ave, por ejemplo, que se mueve en línea recta a cierta velocidad, y produce una estimación más precisa de su posición. La clave es que, después de cada observación, la distribución de probabilidad sobre la posición y la velocidad del ave sigue siendo gaussiana. Esto significa que basta con actualizar dos cosas: la media, que nos dice cuál es el valor más probable, y la varianza, que nos indica cuánta incertidumbre tenemos. En otras palabras, en vez de manejar miles de posibles hipótesis, el filtro de Kalman resume todo en una campana de probabilidad que se ajusta dinámicamente con cada nueva evidencia. A simple one-dimension example. Veamos un ejemplo sencillo en una sola dimensión. Supongamos que queremos seguir el nivel de confianza del consumidor en una economía. Cada mes, ese nivel cambia de manera un poco aleatoria, y además lo medimos a través de encuestas que siempre tienen error. El modelo de transición dice: el nivel del mes que viene será parecido al de este mes, con algunos cambios aleatorios. El modelo de observación dice: las encuestas reflejan el nivel real pero con cierto ruido estadístico. Si empezamos con una estimación inicial, el filtro de Kalman nos da un ciclo muy claro. 1. Predicción. Proyectamos el valor hacia el siguiente mes usando el modelo de transición. 2. Corrección. Ajustamos esa predicción con el dato observado en la encuesta, ponderando cuánto confiamos en la predicción y cuánto en la observación. El resultado es que mes a mes tenemos una estimación actualizada, más precisa que cualquiera de las dos fuentes por separado. Este ejemplo unidimensional es simple, pero la misma lógica se aplica a sistemas más complejos, como rastrear un avión en 3 dimensiones con sensores de radar. De hecho, el filtro de Kalman fue crucial en la era espacial. Se usó para la navegación de las misiones Apolo que llevaron al ser humano a la Luna. En resumen, los Kalman Filters son como un compañero que sabe equilibrar lo que espera del mundo con lo que realmente observa. Confía en el modelo de movimiento, pero nunca ignora la evidencia nueva, incluso si es ruidosa. Esa combinación de predicción y corrección ha hecho del filtro de Kalman una herramienta imprescindible en cambios que van desde la economía hasta la exploración espacial. Dynamic Bayesian Networks. Hasta aquí hemos visto 3 modelos muy poderosos: los Hidden Markov Models, ideales para estados discretos; los Kalman Filters, perfectos para estados continuos con ruido gaussiano; y ahora llega el turno de un modelo que busca generalizar y unificar todo este enfoque: las Dynamic Bayesian Networks, o simplemente DBNs. Una mirada más amplia al mundo. La idea de un DBN es simple pero muy poderosa. En lugar de limitarse a una sola variable de estado, como llueve o no llueve, o posición de robots, nos permite manejar conjuntos de variables interconectadas que evolucionan en el tiempo. Es como pasar de una caricatura en 2 dimensiones a una película en alta definición donde se aprecian todos los detalles. Imagina que queremos modelar la salud de un paciente diabético.
Si solo seguimos el nivel de glucosa en sangre, nos quedamos cortos. También debemos considerar la cantidad de insulina, el tipo de comida ingerida, la actividad física reciente, el metabolismo basal y hasta la hora del día. Todas estas variables influyen entre sí y cambian de un instante a otro. Un DBN nos permite dibujar un mapa probabilístico dinámico, donde cada nodo representa una variable y las flechas indican cómo se relacionan. Este mapa no es estático, se repite en cada instante de tiempo, conectando el presente con el futuro. De esta manera, podemos predecir, por ejemplo, cómo afectará al paciente una comida rica en carbohidratos si se le olvidó aplicarse la insulina. De HMMs y Kalman filters a DBNs. Lo interesante es que tanto los HMMs como los Kalman filters pueden verse como casos especiales de los DBNs. Un HMM es un DBN muy simple, una sola variable discreta de estado que evoluciona en el tiempo y genera observaciones. Un Kalman filter es también un DBN, pero con variables continuas que siguen distribuciones gaussianas. Vistos así, los DBNs son un marco general que engloba ambos modelos y nos da la flexibilidad de representar sistemas mucho más ricos y realistas. Ejemplos de aplicación. Los DBNs se usan en múltiples campos. En robótica, por ejemplo, permiten que un dron combine información de distintos sensores, GPS, giroscopios, cámaras y acelerómetros. Cada sensor aporta un dato con distinto nivel de error y el DBN integra todo para mantener una estimación coherente de la posición y orientación del dron. En el campo de reconocimiento de gestos humanos, un DBN puede rastrear la posición de brazos, piernas y cabeza junto con la velocidad de los movimientos y la dirección de la mirada. Esto permite que el sistema no solo identifique si alguien está caminando o saludando, sino también en qué etapa del gesto se encuentra. En la predicción del clima, un DBN puede incluir variables como humedad, presión atmosférica, temperatura y velocidad del viento. Todas estas interactúan y se actualizan en el tiempo, generando un modelo mucho más robusto que un simple pronóstico binario de llueve o no llueve. En biología, los DBNs se usan para analizar cómo interactúan genes y proteínas en el tiempo. Por ejemplo, cómo ciertos niveles de proteínas influyen en la activación de genes específicos, lo que a su vez altera otros procesos celulares. ¿Por qué son tan valiosos? Los DBNs son valiosos porque permiten razonar sobre la causalidad y la incertidumbre al mismo tiempo. No solo predicen correlaciones, sino que ayudan a entender cómo una variable influye en otra. Esto es esencial en campos donde queremos no solo anticipar, sino también intervenir. Por ejemplo, en medicina personalizada, un DBN podría ayudar a responder: si aumento la dosis de insulina en este paciente, ¿qué efecto tendrá en su glucosa después de 2 horas? Considerando además que ha hecho ejercicio y que no ha dormido bien. La respuesta no es solo una cifra, sino un rango probabilístico que refleja la incertidumbre real. Otra ventaja es que los DBNs pueden ampliarse fácilmente. Si descubrimos que otra variable influye en nuestro sistema, basta con añadir un nuevo nodo y conectarlo. No necesitamos reconstruir todo esto desde cero. Una metáfora para cerrar. Podemos pensar en los DBNs como una orquesta sinfónica. Cada instrumento representa una variable: la glucosa, la presión, el ritmo cardíaco, la dieta, el ejercicio. Cada uno toca su propia melodía, pero también se coordina con las demás. El resultado final es una sinfonía dinámica que evoluciona con el tiempo, y el DBN es la partitura que nos dice cómo esas notas se relacionan y qué armonías podemos esperar en el futuro. En pocas palabras, los Dynamic Bayesian Networks son el gran angular de la inteligencia artificial probabilística. Nos permiten dejar atrás modelos simplificados y abrir el panorama para incluir muchas más variables y relaciones. Gracias a ellos podemos aproximarnos a la complejidad del mundo real sin perder la capacidad de razonar con lógica y con probabilidades. Particle Filtering. Hasta ahora hemos visto modelos muy elegantes y matemáticamente pulidos, como los HMMs y los Kalman filters. Pero hay un problema. En el mundo real, las situaciones suelen ser demasiado complejas como para que esos modelos exactos funcionen sin volverse inmanejables. ¿Qué hacemos entonces? Aquí es donde aparece un héroe práctico, el Particle Filtering,
o filtro de partículas. La idea básica. Imagina que en lugar de intentar calcular la probabilidad exacta de cada posible estado, lo que hacemos es mantener un conjunto de partículas, es decir, hipótesis aleatorias sobre lo que está pasando. Cada partícula es como un mundo posible, que describe dónde podría estar nuestro sistema. Por ejemplo, en el caso de un robot que se mueve en un edificio, cada partícula puede ser una hipótesis sobre su posición. Algunas partículas dirán, el robot está en el pasillo norte, otras está junto al ascensor, y así sucesivamente. Conforme el robot se mueve, las partículas se proyectan hacia adelante, usando el modelo de transición. Luego, cuando llega una nueva observación de los sensores, ajustamos los pesos de esas partículas. Las hipótesis que coinciden bien con la evidencia reciben más peso, y las que no encajan se van descartando. Finalmente, realizamos un proceso llamado resampling, que básicamente significa quedarnos con las partículas más probables y replicarlas, descartando las menos probables. Esto mantiene la diversidad suficiente para seguir explorando posibilidades, pero sin gastar recursos en hipótesis muy poco creíbles. Ventajas y aplicaciones. El filtro de partículas no busca la perfección matemática, sino un balance entre precisión y eficiencia. Puede manejar modelos mucho más complejos que un HMM o un Kalman filter, y lo hace de manera aproximada, pero suficientemente buena para funcionar en la práctica. Uno de los campos donde brilla es en la robótica. Allí se utiliza para resolver el famoso problema de SLAM, Simultaneous Localization and Mapping. Es decir, un robot que no solo necesita ubicarse en un entorno desconocido, sino también construir un mapa de ese entorno al mismo tiempo, con filtros exactos. Este problema sería imposible con partículas. En cambio, podemos mantener múltiples hipótesis del mapa y de la posición del robot, descartando gradualmente las que no cuadran. También se ha aplicado en áreas como el seguimiento de objetos en visión por computadora, en sistemas de navegación para vehículos autónomos e incluso en biología, para rastrear dinámicas de poblaciones celulares. En pocas palabras, el particle filtering es como un ejército de detectives que trabajan en paralelo. Cada uno propone una hipótesis distinta, y poco a poco los que tienen mejores intuiciones son los que sobreviven. De esta manera, aunque nunca tengamos la certeza absoluta, logramos seguir adelante en ambientes donde la incertidumbre es demasiado grande para modelos más rígidos. Resumen. A lo largo de este recorrido vimos cómo la inteligencia artificial enfrenta uno de sus mayores retos: razonar en un mundo que cambia constantemente y donde la información es incompleta. Exploramos desde lo más básico: estados, observaciones y modelos de transición, hasta técnicas de inferencia como filtering, prediction y smoothing. Conocimos a los Hien-Markov Models, los Kalman Filters, y vimos cómo los Dynamic Bayesian Networks generalizan todo este marco. Finalmente, descubrimos cómo el Particle Filtering ofrece soluciones prácticas en escenarios demasiado complejos. En resumen, estos modelos convierten la incertidumbre en una aliada, permitiendo que las máquinas actúen con lógica y eficiencia, aun cuando el futuro y el presente no son del todo claros.